Perfecto, pues nada, profesor, todo el mundo ya te conoce, con lo cual voy a hacer, ya sabemos todos quién es la superestrella Glenn Cox del EPRI, uno de los profesores más antiguos, el más antiguo yo creo de la facultad seguro, y querido por... ¿Por qué superestrella? Eres una superestrella, uno no puede Yo resistirlo. No, soy un pobre profesor como los demás. no, 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 no. Uno no puede luchar contra su naturaleza. Ah, Así que nada, la idea de la conversación de hoy, como estuvimos hablando ayer en el trailer que hicimos, es hablar sobre el origen de las ideologías, pero la idea es que es una conversación informal y yo intentaré, profesor Cox, ir recogiendo las preguntas que me van haciendo aquí en el chat para ir lanzándotelas, ¿vale? O sea que si podemos tener ese tipo de dinámica creo que sería muy cómodo. Y bueno, he leído parte del artículo, bueno, el artículo entero que recomendaste ayer de Nisbet, que además es uno de los autores que vemos en sociología, y como Nisbet, pues bueno, le fastidia, ¿no? Y habla sobre la historia del progresismo y la idea, sobre todo la idea central del progreso y cómo va avanzando. Y entonces, profesor, quizá para ir arrancando el debate, mientras la gente va preguntando, yo quería preguntarte ¿por qué crees que es importante entender el origen de las ideologías? bueno, es importante porque seguimos en un mundo donde la ideología parece ser eh, un objeto de obsesión de mucha gente. A mí me sorprende la cantidad de gente, sobre todo aquí en Guatemala, pero no solo aquí, que cree que la ideología a la larga es algo que les vaya a salvar. Eh, y creo que responde a lo que es un deseo, un anhelo del ser humano, digámoslo así, de saber la verdad, pero como la verdad es tan escurridiza, pues entonces se busca algún tipo de vehículo explicativo que acerca a la persona a una verdad que es difícil de tener. Ok. Y entonces, o sea, claro, cuando uno habla de ideologías, yo creo que a la mente moderna, o por lo menos a una persona de mi edad, Glenn, nos viene a la cabeza un poco la idea de, bueno, siempre que se dice que algo se hace por ideología, indica, parece como un fanatismo, ¿no? Si eres muy ideológico, parece que no miras a la realidad a la cara y que la enmascaras dentro de tu ideología para intentar explicar los hechos. Y creo que ligado a esto también cuando una persona de mi edad oye hablar de ideologías, automáticamente pensamos en izquierda y derecha, ¿no? Quería preguntarte, ¿por qué crees que es eso? Es parte de lo que acabo de decir, la polarización, y el mundo está polarizado desde hace mucho tiempo. El siglo XX, pues, es el siglo de la gran polarización, digamos, entre comunismo, capitalismo, democracia, autoritarismo, este-oeste. Y entonces tenemos en el siglo XX todavía la sombra de las revoluciones del siglo XIX, de la Gran Revolución Francesa, que es más inmediata como un ejemplo o un objeto de estudio en Iberoamérica, porque la intelectualidad iberoamericana sigue más de cerca la filosofía francesa. Hay obviamente la distinción, la pauta de distinción que marca la Universidad Francisco Marroquín, que celebra más bien la tradición anglosajona, la revolución inglesa del siglo XVII, la norteamericana del siglo XVIII, pero no son ejemplos mediatos para la mayoría de la intelectualidad iberoamericana. Entonces vivimos en el vestigio, en lo latente de ese siglo XX de izquierda-derecha, y eso viene de la Revolución Francesa. No es lo único que viene de la Revolución Francesa, pero es la simplificación. La ideología es una simplificación, hay que entenderla así. Y izquierda-derecha también es una simplificación. Ejemplo,
Pensamos en la izquierda, pensamos en la revolución, pensamos en el comunismo, en el socialismo, pero hay un socialismo de derecha y es el socialismo de derecha que más ha gobernado en el siglo XX y hasta el momento. Y cuando digo socialismo de derecha, me refiero al modelo que surgió en uno de tus ídolos, Will, Bismarck, que es el arquitecto del primer Estado benefactor. Ese Estado benefactor bismarckiano fue replicado, o al menos replicado y modificado entre la intelectualidad hispanoamericana aquí hace 100 años. Es el modelo de Hitler, el modelo de Mussolini, el modelo de Franco, son todos modelos colectivistas, corporativistas y socialistas. Recuerdan que el partido de Hitler se llamaba el Partido Nacional Socialista, el partido nazi. Entonces, es mucho más complicado que hablar de izquierda y derecha, y es pues algo que trato de enfatizar en mi curso sobre ideologías del siglo XIX. Ok, quiero recordar simplemente que por favor nos hagáis las preguntas que queráis, las voy a intentar ir recogiendo. Yo tengo una pila de preguntas, así que si no las hacéis tampoco pasa nada y me quedo yo con el monopolio del micrófono, pero voy a intentar ir recogiendo lo que ponéis en el chat. Glenn, esto lo hemos visto en el programa de Grandes Libros este año, que he tenido la suerte de poder estar contigo en clase, y una de las preguntas yo creo que te quiero hacer es por qué, bueno, se celebra por un lado la Revolución Gloriosa en Inglaterra, un espectro político, ¿no? Podríamos decir más la derecha, le gusta esa, mientras que la izquierda está mucho más contenta y cómoda con la francesa. ¿Por qué se produce eso? Bueno, creo que con lo que acabo de decir sobre la Revolución Francesa, contesto la segunda parte de la pregunta. La primera parte, bueno, yo creo que la derecha, o lo que es el mundo intelectual conservador, a mí no me gusta la etiqueta derecha ni izquierda, como digo, es una simplificación. Pero el mundo conservador intelectual también tiene sus simplificaciones y sus preferencias. La Revolución Inglesa, la llamada Gloriosa de 1688, es el punto culminante de un largo proceso de conflictividad entre diferentes sectas religiosas, entre el Parlamento y la corona, entre los escoceses y los ingleses, los irlandeses y los ingleses. Entonces tiene esa revolución del siglo XVIII diferentes aspectos complicados que es necesario estudiar esa revolución en todas sus dimensiones. Pero bueno, nos quedamos con la simplificación, ¿no? 1688, el Parlamento logra expulsar las pretensiones católicas absolutistas de un rey. Estuardo invita a un rey calvinista a que venga al país y que tome la corona. Esa es una imposición realmente, son muy pocos, solo es el Parlamento que hizo la transición, hizo el arreglo constitucional, y David Hume critica esto formidablemente en sus ensayos, que esta es una decisión de una élite que no fue consensuada, no fue objeto de consulta, no hay consentimiento, y además ignora todas las complicaciones del siglo XVII desde 1640. El 1688 es una revolución epílogo, es el punto culminante de un largo proceso conflictivo, violento, de sangre, pero la hemos simplificado llamándola la gloriosa revolución sin sangre, lo cual pues apela a muchos conservadores la idea de que naciones para el bien de
su país sin consecuencias violentas, sin sangre. Entonces, es una tremenda simplificación, creo yo, y apela pues a las preferencias de la mentalidad conservadora. Igual la Revolución Norteamericana, que tiene sus aspectos sociales y su violencia, pero a la larga la Revolución Norteamericana es diferente en que es una revolución de independencia, es una revolución que busca afianzar una nueva entidad soberana, un nuevo Estado, ¿no? El primer Estado nuevo en el hemisferio occidental. Y es complicado, creo un poco injusto, comparar tanto la inglesa como la norteamericana como revoluciones a la francesa, que es posterior y tiene otros antecedentes y dimensiones que hay que analizar para entenderla bien. Luego, Glenn, con el artículo que compartimos ayer, para la gente que quisiera prepararse un poco la conversación de hoy, la idea del progreso en Nisbet, una de las preguntas que me salen del artículo, que quería preguntarte, a ver qué es lo que opinas, es, bueno, creo que el artículo acierta mucho en el sentido de que habla de que la idea del progreso está de una manera u otra, tanto en la izquierda como en la derecha, ¿no? Tú bien has dicho que hay una parte de la derecha socialista, ¿no? Pues hemos hablado de estados totalitarios y demás, pero también una parte conservadora que cree que el Estado, ¿no? Es podríamos decir, la fuente de la que puede emanar el progreso, o con medidas de intervención estatales que ayudan a lo mejor a acelerar ese progreso en la historia. Y entonces yo quería preguntarte cómo ves el panorama político, o quizá más que político, ideológico, es la pregunta, hoy. O sea, ¿crees que sigue siendo eso ahí? En la parte de la izquierda entendemos el poder que le quieren dar al Estado para conseguir los cambios en la sociedad y demás. Hay parte de la derecha, como dices, que eso sucede, pero quería preguntarte, ¿cómo ves tú eso hoy, ¿no? O dicho de otra manera la pregunta, ¿hay opciones ideológicas que pienses que pueden tener éxito, quizá éxito no es la palabra, que no compartan esta idea del progreso? Bueno, primero el propósito de sugerir ese artículo era que quería anticipar un poco lo que es el problema del estudio de la idea del progreso, que es el primer tema que abordamos en mi clase. Y la visión de Nisbet es una visión clásica que se identifica con lo que, y tú sabes, Will, esto examinamos en la clase de grandes libros, algo que se llama la gran narrativa, la idea de que Occidente es el producto de un proceso histórico, lineal, epistemológico, que empieza con los griegos, sigue en los romanos, tiene luego una época de oscuridad que es la Edad Media y que sale de ese atraso, digámoslo así, con el Renacimiento, que es el reencuentro con el mundo clásico y una especie de poner al día pues su pensamiento, y eso inaugura la época moderna, que tiene su punto culminante en la Ilustración, en la ciencia del siglo XIX, en la democracia, las tres olas de democracia, como dice Huntington. Y el artículo de SEADE, de la Escuela de Argentina, que critica específicamente un libro que yo uso en el curso, que es de John Berry. Y John Berry es otro estudioso de la idea del progreso, que postula una idea que no es original en él, pero la idea es que
la idea del progreso de nuestro occidente, la idea moderna del progreso, es un producto de la ilustración. Y la ilustración es esencialmente constructivista. La ilustración es, en cierto sentido, muy similar a un instinto que vemos hoy, sobre todo entre la juventud, de darle la espalda al pasado, a la historia, de tumbar los monumentos, de quitar todos los símbolos, pues, de lo que es la historia de Occidente y de sustituir. Y ahí está pues la gran pausa, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que proponen como sustituto de lo que están negando, de lo que están destruyendo. Y esto es lo que hizo la ilustración en gran parte. Los ilustrados creían que el siglo era suyo, que el momento de ellos había llegado, de que el pasado había sido un error, de que había que construir desde aquí, y una construcción racional iba a señalar el camino de todos hacia un futuro de felicidad. La felicidad es pues la palabra que más viene a la mente cuando uno habla pues del objeto, del propósito de esta ilustración, cómo hacer la vida más feliz para la mayoría de los seres humanos. Y eso necesariamente implica constructivismo. La Revolución Francesa recoge este impulso, lo romantiza o lo vuelve una noción romántica bajo otro ideario que es lo que guía las ideologías en el siglo XIX. Ahora, es una explicación complicada, pero lo que en dos platos lo que estoy diciendo es que asigno el artículo o los dos artículos, una que es una interpretación de lo que dice Nesbet, que se le puede criticar fácilmente. Habría que leer la obra de Nesbet pues para tener más nociones de lo que es su tesis. Pero hay quienes sostienen que la idea del progreso tiene sus raíces en la antigüedad, que hay progreso en la Edad Media, que hay progreso pues antes de la llamada era del progreso, que postula Berry. Entonces, esa conflictividad epistemológica es lo que vamos a examinar en la clase de ideologías. Yo estoy más con Berry que estoy con la interpretación de Seade. Pero eso no quiere decir que ni yo ni Berry son o somos convencidos del constructivismo implícito en la ilustración. Cierto constructivismo es necesario. Es cuestión de establecer los límites, las líneas que no se pueden cruzar, los frenos y contrapesos. Aquellos que creen que el Estado vaya a desaparecer están en un momento cuando de repente se van a despertar, a averiguar que el mundo ahora va a pedir, en el contexto de la pestilencia que estamos experimentando, y esto ya está manifiesto, el mundo está pidiendo ya más gobierno, más construcción. Entonces, desear que el Estado desaparezca y que deje pues al individuo como el arquitecto de su destino, eso no va a suceder, ya vamos en otro sentido en el mundo. Entonces, eso va a aportar a más polarización, obviamente. Ok, pues profesor, ya nos están haciendo preguntas. Pablo Rosal nos está preguntando que ¿cuál cree que es el futuro de las ideologías específicamente en Iberoamérica? Bueno, yo creo que las ideologías tienen un gran futuro, sobre todo en estas latitudes.
donde la incertidumbre, yo creo que un factor que vuelve más fértil, digamos, el terreno en que medran las ideologías es la incertidumbre, la falta de transparencia, la inseguridad de la existencia. El ser humano está buscando una explicación del por qué las cosas son como son, y entonces es más fácil para el ser humano entregarse a una bolsa de valores y de principios si los comparte con otros, pues, de su convicción, de su preferencia, de sus prejuicios. Yo desde hace mucho tiempo, además, esto sería mi último punto, veo que en la cultura política y en lo que es la cultura en general iberoamericana, hay mucha inclinación hacia la teoría de la conspiración. Se ven muchas conspiraciones y esto es producto otra vez de la falta de transparencia y la incertidumbre y la natural inclinación del ser humano de buscar explicación. Entonces, ese es el ambiente muy propicio para las ideologías. Entonces, yo creo que las ideologías nos van a acompañar todavía durante mucho tiempo. Ok, genial. Otra persona, Isabel Marí, nos pregunta, te dice, profesor, ¿cómo ve el uso de las ideologías en el contexto político de Guatemala? El Congreso, donde se debería debatir un pacto para traer progreso, se utiliza solo para polarizar y no pactar acuerdos. Bueno, yo antes daba una clase de ciencia política, era Ciencia Política 2, y ese curso tenía como objeto de estudio la cultura política iberoamericana en particular. Y termina el estudio con el señalamiento a través de los indicadores históricos que tenemos en el siglo XX, de que los iberoamericanos en sus inclinaciones ideológicas prefieren las opciones populistas y paternalistas. Hay mucha tendencia aquí a amarrarse uno a los destinos de algún político como personaje paternal, paternalista. Lo que yo llamaría la inclinación patrimonial. Entonces, Guatemala es como muchos otros países iberoamericanos, un país que todavía está en una etapa que yo considero premoderna. El país en sus instituciones políticas no sabe o no quiere modernizarse. Y este es el ambiente propicio para el populismo, para los políticos paternalistas, para los caudillos como se llamaban antes. Y creo que es una figura que todavía podemos utilizar en el momento actual. El populismo que también se alimenta del ambiente de las conspiraciones, de quienes están con nosotros, quienes están en contra, de que hay miles de justificaciones, pues, que terminan propiciando un ambiente populista, y las ideologías entonces van a definirse a partir de ese populismo, y es por eso que las grandes opciones populistas, políticas, ideológicas del siglo XX hasta la actualidad llevan el nombre de algún político. El castrismo, el baquismo, el peronismo,
el gallitanismo para los colombianos, a diferentes figuras que han peleado, que han sido mártires, que han pasado a la historia como figuras únicas, cuya personalidad les llega a la persona. El hispanoamericano, iberoamericano, es bastante mesiánico en sus inclinaciones políticas. Y esto produce el acercamiento a personajes políticos que dicen tener la solución. Entonces inventan la ideología, que es una extensión de su nombre, y eso se vende. Entonces yo creo que ese es el futuro todavía de Guatemala. El arévalo. Existía antes algo que se llama el arevalismo de Juan José Arévalo. Indicación pues de que, bueno, en una época todavía premoderna, vamos a vivir todavía con ese tipo de ideología paternalista, populista, durante mucho tiempo en Guatemala. Quiero comentar dos cosas, quizá, de lo que has dicho, ¿no? Por un lado, una pregunta, que te la voy a hacer al final, pero al principio de la conversación te hice una pregunta que me interesa bastante, que tiene que ver con la idea del progreso, de nuevo, ¿no? Y entonces, yo te hacía la pregunta de, claro, yo creo que no hay formaciones políticas que no apuesten por el progreso. La pelea es por cómo se llega, ¿no? Pues unos con más gobierno, otros con menos, y aunque pensemos o defendamos, ¿no?, más procesos de abajo arriba y demás, al final yo creo que poca gente votaría por políticos que no quieran llevarnos a algo mejor, que no prometan mejorar las cosas, ya sea retornar a un pasado glorioso, que es tan antiguo como los griegos, o ya sea llevarnos de una parte quizá pues menos desarrollada a una más desarrollada. Entonces, la primera pregunta que quería hacerte, Glenn, era si realmente eso es inevitable, si no hay opciones políticas fuera de aquellos que prometen el progreso, con independencia de cuáles sean los métodos para llegar a ello, ¿no? Porque somos muy emocionales a la hora de votar, todos queremos cosas mejores y queremos también pensar que estamos en la lanza de la historia, ¿no?, en la última ola de la historia, que somos los más listos, los más avanzados, los más tecnológicos, que ya no cometemos las estupideces que se cometían en la antigüedad. Y me encanta una frase de Hegel que encontré el otro día en Instagram que decía: History teaches that history teaches nothing. Entonces, la primera pregunta iba por ahí, y la segunda, has hablado de que muchos de los países iberoamericanos, ¿no?, y has hablado de Guatemala, has dicho que están en una fase premoderna. Entonces, la pregunta es más sencilla y es: ¿qué implica la modernización? ¿Es la despersonalización del proceso político? ¿O a qué te refieres, ¿no?, cuando hablas de la modernización? Bueno, tomo la segunda pregunta primero, la entiendo mejor y tiene una respuesta más precisa, ¿no? La modernización sí diría que es la despersonalización de la política, porque la marcha hacia la modernidad en Occidente empezó en el siglo XVI, en el siglo XVII se confirmó la dirección de esa marcha, en el siglo XVIII llegó a su punto culminante, y esa modernización consistía en la despersonalización de la corona, ¿no? En algún momento la corona es el Estado, es el gobierno, es pues la casa del propio rey, el meollo del asunto de gobierno. Cuando en el mundo moderno se empiezan a crear las instituciones de un Estado moderno, implica necesariamente la despersonalización de la corona. El rey, a pesar de
y otra vez es una simplificación, ¿no? Nos enseñan en las clases de historia de que Luis XIV es el centro del universo, es el rey sol, es famoso por su frase, el Estado soy yo, pero en una clase de ciencia política, lo primero que hay que señalar, si uno estudia este proceso de modernización, es que Luis XIV no pudo gobernar solo. Necesitaba, pues, de toda una burocracia de ministros, de instituciones, para llevar Francia a ese punto hegemónico que ocupaba en Europa y el mundo a principios del siglo XVIII. Eso no es por la voluntad del rey, es el producto de un proceso institucional de modernización. La modernización también es una figura, un proceso. Algunos politólogos llamarían la modernización una institución, además. Fenómeno estudiado por Huntington, y Huntington dice que, y esto dice en su creo que es su primer gran libro, ¿no? Es un libro que escribió en los años 60, antes de esos libros que tanta polémica produce en el mundo intelectual a finales del siglo XX. Huntington es desde los años 60 señalado como el decano de la ciencia política en Estados Unidos, por un libro clásico que escribió, y llegó a ser clásico después, obviamente, que se llama El orden político en las sociedades en cambio, donde estudia el proceso de modernización y dice que la violencia, el desasosiego, la característica que encontramos en Guatemala y muchos otros países, pues, de chillar en la plaza central hasta que el gobierno ceda en lo que es el objeto de nuestro chillar, es el resultado de la falta de instituciones modernas. Es el proceso de modernización, el intento de llegar a ser un Estado moderno, lo que produce la violencia, dice Huntington. Y produce violencia porque los estados, sus instituciones tradicionales, no saben o no quieren modernizarse. No queremos tener un modelo moderno de sistema de justicia. No queremos tener un modelo moderno de un sistema fiscal, tributario. No queremos tener un modelo moderno de burocracia civil, lo que anteriormente se llamaba funcionariados, que están al servicio de los intereses de un Estado y no al servicio de un partido político o de un secretario general que logró elegirse presidente a partir de su plataforma política. Todas estas carencias, todas estas faltas en cuanto a la construcción de instituciones modernas, entonces, produce frustración entre la población, que no encuentra entonces cómo canalizar a través de medios efectivos sus demandas políticas. Son o viven en medio de la modernidad, pero no viven en un contexto de Estado moderno. El Estado sigue siendo primitivo, raquítico, rural, oligárquico, patrimonial, características todas pues de hace 200, hace 300 años. Arrastramos en Guatemala y muchos otros países características de cultura política que son coloniales, que son el resultado de 300 años de colonia española. Y la independencia no rectificó esto. La independencia, sin embargo, la independencia no hizo sino crear el ambiente en que estas instituciones pudieran adecuarse a el mundo moderno sin modernizarse el Estado. Entonces, no tenemos un Estado en Guatemala. Tenemos un Estado chiquito, pero tenemos una tremenda burocracia patrimonial. Y es una característica de la mayoría de los países iberoamericanos.
confundimos el Estado con la burocracia que el gobierno produce. Y es Max Weber, que es entre muchos, que señaló precisamente esa falla epistemológica, es decir, no confundir la burocracia, la tremenda burocracia patrimonial del gobierno con un Estado. Y la pandemia está poniendo todo esto al descubierto, en este caso, en lo que es el área de salud pública, que como las otras instituciones del Estado escasamente existe en la realidad. Entonces, modernización sí es una despersonalización y es la creación de estas instituciones modernas con que la mayoría de los países iberoamericanos no cuentan, al menos en términos de eficiencia y de efectividad. Ahora se me olvidó la primera pregunta, Will. No te preocupes, la primera pregunta. Que tenía que ver con el progreso. Sí, la pregunta era si hay opciones políticas que no prometan progreso y que tengan éxito. Era muy corta. Si hubiera, no sería una ideología. Las ideologías son religiones seculares y como religiones seculares emergen en el siglo XIX tras la experiencia anticlerical, la experiencia de criticar la iglesia de la Ilustración, que creó un ambiente de secularización, de distancia entre iglesia y Estado. Entonces, las ideologías emergen prometiendo progreso, marcando la pauta de separación de la iglesia que... Y aquí es donde entro en conflicto con el artículo de SEADE sobre su idea de progreso, en contraste con la idea de John Berry, donde de repente tenemos una masa crítica de gente en el siglo XIX que se preocupa por su sustento material, su existencia material, su avance material. El mundo se vuelve utilitario en el siglo XIX y ese mundo utilitario necesita una visión de mejora, de progreso. ¿Cómo vamos a vivir mejor? Todas las ideologías entran en competencia, con la excepción del nihilismo de Nietzsche, que realmente no es una ideología. Las ideologías entonces van a prometer progreso. No me cabe en mente, y creo que nadie más tampoco, la idea de un político guatemalteco que viaja al interior, que aparece en la pantalla de la televisión, que emite mensajes de propaganda, de campaña, diciendo que el progreso es una ilusión, el progreso no es posible. Eso es condenarse a perder desde el banderazo, ¿no? Entonces, no hay ideología sin una convicción de que esa ideología es la que va a lograr el progreso del individuo, del grupo, de la familia, del país. Ok, me queda claro, muchas gracias. Yo quería hacerte otra pregunta que va muy en la línea con Alex Meca. Él te está preguntando si es necesario para la modernización la aplicación de las coaliciones políticas. Es decir, si va de la mano la modernización con la democracia. Y junto con esa pregunta, yo te quería hacer la otra, ¿no? Que es decir, ¿cómo sales del círculo vicioso? O sea, cómo en estados europeos, por ejemplo, hemos hablado de Luis XIV en Francia y demás, pero cómo rompieron el ciclo o cómo se consigue romper ese ciclo patrimonialista que realmente abre las puertas a la modernidad. Es un largo proceso, es un proceso espinoso, a veces violento. La modernización institucional es parte de ese proceso.
no me gusta, Will, que me hayas preguntado con la premisa de que es la democracia que hace o que haga posible No, esto. no, es que se me ha mezclado la pregunta porque era Alessandro el que te está preguntando si modernización va de la mano con democracia. Entonces, aún no. Ok, entonces, si ese es Alessandro, él está jugando conmigo porque él sabe muy bien mi respuesta de antemano, ¿no? Estás jugando conmigo, Alessandro. Manifiéstate, Alessandro, en el chat, que te leemos. Ok. Si hay algo que yo he defendido en términos políticos y sobre todo coaliciones, y yo sí estoy de acuerdo con, con la utilidad de la coalición política. Es una de las primeras lecciones que yo daba hace muchos años cuando daba la clase de Ciencia Política 1, que sin coaliciones no hay avance en la política. Y entonces, eso obviamente es una crítica implícita de las circunstancias en que nos encontramos hoy, de polarización. En un ambiente polarizado, ideologizado, es muy difícil encontrar las coaliciones necesarias pues, para avanzar. Estamos todos esperando que los oponentes adopten nuestra visión, lo cual no va a pasar. Entonces, no avanzamos en ese sentido. Saben muy bien quienes hayan tomado una clase de republicanismo conmigo y esta generación, pues, desafortunadamente ha perdido esa oportunidad porque desapareció del pensum la clase de república y democracia comparada o comparadas. Desde el primer momento que los griegos dieron con la idea y la práctica de la democracia, dieron con la idea y la práctica de la democracia a partir de las repúblicas que habían afianzado con anterioridad. Nadie menos que Aristóteles señala esto. La democracia no es algo que fue diseñado, inventado, geniado como autónomo, como algo que existiera independientemente de la república, del republicanismo. Entonces, democracia va de la mano con la república, con el republicanismo. Mejor dicho, es la práctica republicana que hace posible la democracia. Democracia en ausencia de republicanismo crea populismo, crea polarización, crea la tiranía de la mayoría, que muchos liberales y republicanos han señalado, han advertido. El propio Tocqueville habló mucho de esto. Entonces, ¿cómo evitar la tiranía de la mayoría? También una preocupación de John Stuart Mill, pues con la práctica de un republicanismo modernizado. ¿En qué consiste un republicanismo modernizado? Bueno, esa es una respuesta larga. Sugiero que los jóvenes demandan a la dirección del EPRI la restauración del curso de República y Democracia. No hay problema, Lo necesitan. No hay problema, Glenn. Lo puedes reconvertir en un curso de verano para el año que viene o podemos hacer unas tandas de vídeos. Si quieres, yo me ofrezco a hacerte de portavoz. Todo se puede con la tecnología de hoy. Eso Está bien. Y mira, una de las cosas que más me gustaron a mí de la obra de Huntington que has mencionado, que por cierto creo que escribió The Soldier and the State, si no me equivoco, antes del orden político en Sociedades en Cambio, pero creo que una de las bofetadas que le dio Huntington al establishment fue decirles, ojo, no todas las cosas buenas van juntas, ¿no? Es decir, la modernización, como bien dices tú, es un proceso espinoso en el que, a medida que
se va enriqueciendo la población, eso genera una inestabilidad política. Y fue Huntington quien dijo esto. Y, por ejemplo, yo lo estaba comentando el otro día, no sé con quién era, del caso de Chile, ¿no? Todas las revueltas que ha habido justo en el momento, ¿no? Que ha ido creciendo económicamente Chile y ha sido un referente para Iberoamérica en muchos sentidos, pero esa misma modernización ha producido una inestabilidad política porque se movilizan distintas partes de la sociedad. La Revolución Gloriosa en Inglaterra has mencionado, también se puede ver un poco desde así, ¿no? De nuevos intereses que no se sienten representados y quieren estarlo. Entonces, ese comentario que has hecho me parece muy interesante. Te contestó Alex Meca, por cierto, y Alessandro te puso, usted sabe lo que quiero, profesor. La verdad que yo no sé lo que quiere decir con eso. Pero bueno, ha generado controversia esto en el chat y eso es divertido. Y Faren de Naugen te dice que no saben lo que se perdieron al no tener el curso de republicanismo. Ya veremos cómo lo hacemos en un curso de verano, haciendo cosas por aquí. Si hay interés, por favor, aquí todo es posible. Y entonces yo quería, profesor, no sé si para terminar, pero hay una pregunta que no te he hecho nunca y que me la he reservado para la conversación de hoy y es muy filosófica. O sea que... Y también te vas a tener que mojar, siento decirte. Y es la siguiente. A mi modo de ver, que soy un amateur absoluto de la historia, hay como por lo menos dos visiones particulares, ¿no? Una visión cíclica de la historia, en la que todo se repite, y una visión más lineal, teleológica, podríamos decir también, en la que evidentemente está inmersa la idea del progreso, evidentemente, ¿no? Porque estamos yendo hacia algún lado. Mi pregunta es, profesor, ¿con qué dos lados se sitúa usted? ¿Con una interpretación más cíclica de la historia o una más lineal? O a lo mejor otra opción que no se me ocurre a mí. ¿Dónde se posiciona? Bueno, te voy a dar la otra opción. Vale. Yo siempre sospecho, tengo presente haber dicho esto en alguna parte en la última semana, las últimas 2 semanas, pero he estado hablando mucho en línea últimamente, que yo tiendo y recomiendo a todos, pues, sospechar o no caer tan fácilmente en las opciones binarias. Es decir, de que es esto o es lo otro. Por ejemplo, las interpretaciones cíclicas de la historia pueden ser también modernas y clásicas. Los griegos creían en un mundo cíclico donde hay un eterno retorno. Y Aristóteles confirma esto en su teoría, pues, del manejo político. Aristóteles es el primero que habla de manejar escenarios, aunque no utiliza ese lenguaje, de empujar las cosas en una dirección hasta que la dirección aguante su fertilidad, su posibilidad, y luego van a ver la tendencia a empujar en la otra dirección. Entonces, hay un mundo cíclico y hay un mundo que cree en la oscilación. Está en el mundo moderno la interpretación de Hegel, de la dialéctica, donde hay fuerzas y energías del Zeitgeist que marcan una dirección, que encuentran una oposición en algún momento. Esto es lo que yo trato de insinuar cuando enseño la Revolución Francesa, que para mí la Revolución Francesa es el momento de encuentro de la energía de la Ilustración y el incipiente romanticismo que va en contra de la Ilustración. Y yo creo que la Revolución Francesa produce entonces lo que Hegel llama la síntesis. Y esa síntesis la tenemos, pues, en las ideologías del siglo XIX, que son varias. Por otro lado, entonces, si uno cree en la interpretación lineal, uno tiende a caer, o si uno cree en esa interpretación, se abre a la crítica de los
constructivistas. Y sabemos que en la marroquí no queremos ser acusados de ser constructivistas, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que es, pues, condenarse al infierno. Hayek, que habla tanto del constructivismo, que crea entonces un cierto prejuicio en la gente de que la construcción no vale, lo cual pues creo que es un error. Y la otra interpretación de la tendencia lineal es el determinismo. Pero hay determinismo absoluto y hay determinismos moderados. Montesquieu es determinista hasta cierto punto, pero no es radical como Marx. Entonces es cuestión de alcances e intensidades. Y eso me lleva entonces a mi modelo, que es el republicanismo, que en parte es la modernización de la idea de Aristóteles, ¿no? En una república la política es una conversación constante. El mundo es conflictivo. Los apetitos del ser humano no conocen límites. Cuando hay apetitos que se chocan, vamos a tener entonces tensiones, violencia, la necesidad entonces de algún instrumento constitucional, de un Estado de Derecho, de un sistema que logra paliar pues, esa conflictividad. Pero el republicanismo es un constante manejo de los intereses del ser humano y de los intereses de la comunidad. El republicanismo liberal reconoce la importancia de los derechos del individuo, pero ese individuo tiene que reconocer que existen circunstancias donde la comunidad también tiene derecho. Y la pandemia nos está enseñando en este momento, en parte, esa lección. La comunidad y el individuo tienen derechos y no hay una primacía absoluta ni del uno ni del otro. Hay que definir entonces el campo que los dos tienen que compartir. Entonces es un constante manejo de escenarios conflictivos donde vamos en una dirección, donde vamos en otra, y así la conversación política tiene que mantenerse abierta en que todo el mundo aparezca en la mesa para buscar consentimiento, no consenso. Efectivamente. Muy bien, pues profesor, dijimos que iba a ser 1 hora, así que vamos a ir cerrando. Y yo quería darte las gracias, que he echado de menos estos cafés que solemos tomarnos tú y yo tranquilamente por la facultad. Por lo menos lo hemos podido compartir con los seguidores de la facultad en Instagram, así que quiero darles también las gracias a todos los ponentes, alumnos que han estado aquí, personas que a lo mejor ni siquiera son del EPE ni de la Marroquín, pero que les ha interesado la conversación. Esto ya sabéis que es una casa abierta. Estaremos hablando el 12 de agosto, estaré hablando con Eduardo Fernández Lubiña sobre sistemas electorales. El 12 de agosto será otro Instagram Live que haré con él. Y por mi parte, nada más. Glenn, darte las gracias, mandarte un fuerte abrazo y no sé si quieres despedirte tú de la gente, decir alguna cosa. Claro, gracias a ti, Will. Esto es un first para mí, aparecer en Instagram. Espero que esta primera edición de Café con Ockham ha sido un éxito. Es el mecanismo para mí idóneo donde puedo hablarles a los estudiantes, pero no los tengo que ver. Así que saludos a todos y espero que estén disfrutando de la buena salud, pues. Ok, que todo el mundo se tenga cuidado y espero que no acabes como Ockham el auténtico, que se lo llevó la peste, ¿no? Ok. Ok, take care.